8 de la mañana con 33 minutos. Es para nosotros un gusto recibir en este espacio a la doctora Jacqueline Valenzuela Mesa, directora del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, Asociación Civil. ¿Cómo está, doctora Valenzuela? Qué gusto tenerla con nosotros. Muy buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias por este espacio para hablar de este importante tema de coyuntura. La votación de la reforma de la ley de industria eléctrica del pasado domingo. Diputada federal María José Gamboa, qué gusto tenerla con nosotros. Diputada, muy buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días. Un gusto poder saludarlos esta mañana a sus órdenes. Gracias por estar con nosotros. Diputado Santiago Krill Miranda, un gusto, como siempre, volver a platicar con usted en este espacio. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Muy buenos días. Muchas gracias por la invitación, doctora Valenzuela. Buenos días. Maricose, muy buenos días. Qué gusto estar en una mesa con ustedes. El gusto de tenerlo con nosotros, de tenerlos a los tres con nosotros para abordar este tema tan polémico y esta votación que se llevó a cabo el pasado domingo en torno a la ley de la industria eléctrica. Su opinión, diputado Krill, sabemos que tiene una agenda comprometida. Nos gustaría iniciar con usted respecto a todo lo acontecido el pasado domingo en San Lázaro. La reforma de López Obrador, una reforma que dañaba gravemente la salud, por una parte, y por la otra, elevaba el costo país de una manera que no podíamos pagar. Por lo tanto, la votamos en contra. Votamos en contra porque era una reforma que privilegia el uso de energía contaminante cara. ¿Por qué? Porque obliga a que las plantas de CFE operen a su máxima potencia, y al operar a su máxima potencia las plantas de CFE tendrían que entrar las plantas que operan bajo combustible y carbón, y al final del día subir del 38 al 54% de la producción nacional, que es lo que está planteando López Obrador. Se doblarían, se duplicaría la contaminación que hoy tenemos en el país, particularmente en los lugares donde irradia la contaminación de esas plantas. Por ejemplo, la planta de Tula está a 86 kilómetros de distancia del Valle de México. Es una planta que nos contamina a los que habitamos en el Valle de México, que no es solamente Ciudad de México, sino también sus alrededores, llega hasta el Estado de México, y por supuesto a la gente que vive en Hidalgo. Tiene altísimo contenido de azufre, rompe con todas las normas establecidas para salvaguardar la salud, y es la fuente principal de contaminación en el Valle de México, inclusive por arriba del transporte. Diputado Krill, gracias por estar con nosotros y por supuesto también a nuestras invitadas, Guillermo Jauregui de este lado saludándole con gusto. Y la pregunta que me gustaría hacerle también tiene que ver con lo que vimos como parte de este escenario. ¿Cómo se puede explicar, diputado, que la democracia haya funcionado de manera satisfactoria, de manera efectiva con la oposición en el Poder Legislativo? Muy sencillo. En la elección de junio pasado, de junio del año 2021, la oposición en conjunto obtuvo 23 millones de votos. La coalición de Morena, es decir, la coalición del gobierno, solamente obtuvo 20 millones de votos. ¿Qué quiere decir esto? Que somos más los opositores al régimen, que somos más los que estamos en desacuerdo con lo que está haciendo el gobierno, no solamente en la reforma eléctrica, en muchas otras cosas, y que esa voz se hizo valer el domingo pasado en la Cámara de Diputados. Estamos alzando la voz por la mayoría de los electores que acudieron a las urnas en junio pasado, en junio del año 2021. Esa es la democracia, y además es un derecho constitucional, porque los votos que tenemos en la Cámara de Diputados, que es el 42%, la oposición, nos dan suficientes derechos constitucionales para frenar una reforma de esta naturaleza que daña la salud y encarece enormemente la adquisición de energía eléctrica. Diputado Krill, luego de que la pasada noche de domingo los diputados, ustedes como diputados de las bancadas del PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano evitaran que el grupo mayoritario avalara la reforma energética del presidente, minutos después los diputados de Morena reaccionaron a través de Twitter y les dijeron hasta vendepatrias. ¿Qué opinan y qué van a hacer al respecto ustedes como oposición?
Mire, pues eso demuestra el talante autoritario del régimen de López Obrador, que no pueden convivir con la pluralidad, que no pueden aceptar opiniones críticas, que no pueden dialogar con la oposición, porque no dialogaron en 7 meses, era de oídos sordos, uno y otra vez les dijimos, ¿por qué quieren utilizar las plantas viejas de combustóleo de CFE? ¿Por qué CFE cuando estaba en la administración pasada, en el 2018, obtuvo resultados de 111,000 millones de pesos? ¿Y por qué en el 2019 ya empezó a perder en el rango de 40,000 millones y lleva perdiendo CFE desde que la administra el gobierno de López Obrador alrededor de 200,000 millones? ¿Por qué? ¿Por qué desean destruir un sistema de despacho que privilegia las energías baratas y limpias contra uno que privilegia las energías caras y contaminantes? ¿Por qué? ¿Por qué desean romper con todos nuestros tratados internacionales del medio ambiente, particularmente el Acuerdo de París? Porque no vamos a llegar a las metas que nos hemos comprometido para poder combatir el cambio climático. ¿Por qué quieren romper con nuestros tratados de libre comercio que establecen cláusulas de inversión y debe de respetarse las inversiones que se han hecho para poder construir una operación de plantas de energía eléctrica, y muchas de ellas son de energía renovable? ¿Por qué? ¿Por qué desean contravenir, transgredir los tratados internacionales, confrontarse con la comunidad internacional? Lo que necesita México es inversión, y todo esto lo que resultaría sería en una desinversión. Simplemente les doy un dato. Hoy en día estamos en un nivel de inversión como si estuviéramos hace 25 años. No llegamos ni siquiera a 18 puntos del Producto Interno Bruto. Y eso da como resultado que no podamos atender la demanda de empleo año con año que se nos va acumulando. Alrededor de 800,000 empleos son los que surgen al año, entre 800 y 900,000 empleos que no tienen a dónde acudir, a dónde establecer su modo de vida para poder satisfacer las necesidades de sus familias. Entonces, estamos hablando del bienestar, estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de derechos del medio ambiente, estamos hablando ni más ni menos que del bienestar social. Entonces, cuando ellos hacen una campaña de odio, establecen listas, que no es la primera vez, porque el presidente López Obrador, ya digamos en esta actitud autoritaria, primero estableció las listas de los intelectuales que estaban en contra del régimen, después la lista de los científicos, la lista de los empresarios, la lista de los comunicadores, de los periodistas, inclusive los exhiben en su aspecto familiar, personal, patrimonial. Esto atenta contra los derechos humanos y finalmente quieren hacerlo con nosotros. El tema no es con nosotros sabremos cómo defendernos y lo vamos a hacer de una manera directa y clara. El tema es que está dividiendo, polarizando a la sociedad y está convocando a la violencia. Imaginémonos que su deber, el deber de un jefe de Estado es exactamente lo contrario. Y digo que imaginémonos porque no lo ha hecho. Su deber y su obligación del presidente López Obrador es ser jefe del Estado mexicano, un jefe que una y no que divida, un jefe que concilie y que no polarice, un jefe que dialogue y que no solamente ejerza un monólogo, un jefe, un auténtico jefe de Estado que nos sepa representar ante el mundo, no un jefe que esté haciendo compromisos ante el mundo para después incumplirlos y con esto quitarle el crédito que tiene México ante la comunidad internacional. ¿Quién va a querer venir a invertir al país cuando se cambian las reglas? Cuando alguien viene a invertir, se han invertido alrededor de 40,000 millones de dólares, 40,000 millones de dólares en distintas plantas generadoras de energía eléctrica por parte de privados. De un día para otro, cancelándoles sus contratos, que es lo que estaba planteando la reforma de López Obrador, pues irremediablemente
su valor iba a ser cero. Y eso, en términos de los tratados de inversión y de comercio, se llama una expropiación indirecta. Esas expropiaciones indirectas están altamente penadas en los tratados, entonces México iba a tener que entrar a los famosos paneles, que son una especie de tribunales internacionales, y seguramente tendría que hacerle frente a las indemnizaciones, que serían pues del orden de 800,000 millones de pesos, porque las inversiones hechas por los privados, a quienes se les iba a quitar sus contratos legalmente emitidos, es lo que valen. Entonces, estamos ante una reforma absurda, irracional, que va en contra del bienestar, que va en contra de los principios básicos de la Constitución y que además de todo atenta derechos humanos. Diputado Krill, un gusto haberlo tenido con nosotros. Sabemos que tiene una agenda muy comprometida esta mañana, pero muchísimas gracias por aceptar la invitación. Al contrario, muchas gracias a ustedes y en otra ocasión, con un poquito más de tiempo, encantado de volver a regresar y muchas gracias por el espacio y la oportunidad. Al contrario, a usted por aceptar. Que esté muy Gracias, bien. muchos saludos. Hasta pronto. Nos quedamos con la diputada María Josefina Gamboa Torales, diputada federal por Veracruz, y con la doctora Jacqueline Valenzuela, quien es la directora de CRECE aquí en Baja California Sur. Diputada, usted argumentó en el Congreso de la Unión todos los puntos que implicaría que se hubiera aprobado esta propuesta de reforma eléctrica. Nos comenta, por favor, cuáles fueron esos argumentos que expuso en la tribuna del Congreso de la Unión en San Lázaro. Claro que sí, con mucho gusto. Primero que Gracias. nada, pues les saludo con gusto a nuestra experta en temas de energía invitada, al vicepresidente Santiago Krill, que bueno, si alguien sabe de la Constitución al derecho y al revés es el vicepresidente Krill. Y bueno, pues con mucho gusto yo les comparto lo que platicábamos o lo que tratábamos de que entendieran los diputados oficialistas el domingo pasado. No es un tema de percepción, no es un tema de filias o de fobias, es un tema de datos duros. Los datos, los números, nos guste o no, fríos como son, muestran las cosas tal y como están. Hoy por hoy, Comisión Federal de Electricidad, yo no sé cómo les vaya en estados como Baja California, pero tengo entendido que es similar a lo que nos ocurre en Veracruz. Comisión Federal de Electricidad no tiene la capacidad ni de autoabastecerse, ni de proporcionar un servicio de mediana calidad. Aparte de ser uno de los servicios más caros, la producción o la generación de energía por parte de Comisión Federal de Electricidad es de los más caros que hay en el país. Y no lo digo yo, y se los comenté el domingo a mis compañeros. La propia Auditoría Superior de la Federación menciona que cuesta 5 veces más caro que se produzca energía a través de Comisión Federal de Electricidad que de las empresas privadas. Entonces, esto lo que nos ocasiona en estados como los nuestros es que tenemos un servicio terrible, tenemos apagones constantes y aunque te dejen sin luz 2, 3 días, una colonia entera, sin importar las implicaciones que eso tenga, Comisión Federal de Electricidad te dice, no puedo, no quiero, hazle como quieras, yo veo cuándo voy a repararte los transformadores o cuándo voy a darle mantenimiento a las redes eléctricas para tener mejor servicio, y no lo termina haciendo nunca. Hoy por hoy es una empresa que nos está absorbiendo, que pagamos, yo decía, pagamos el servicio de luz 2 veces. ¿Por qué lo comentaba? Una, porque lo pagamos a través de un recibo que nos llega puntualmente, independientemente de la clase de servicio que te den. Y 2, porque Comisión Federal de Electricidad tan solo el año pasado recibió 73,000 millones de pesos de subsidio. 73,000 millones de pesos que no hemos visto en qué está invertido. Y lo digo porque, por ejemplo, sus centrales de energía de 153, 59, 60 ya cumplieron su vida útil. Y el resto en esas están, mientras que las centrales de las empresas privadas apenas están en un 10-12% de su vida útil. Por otro lado, también ellos hablaban pues de soberanía y que pues la patria, no entendí su punto nunca, ni lo voy a entender si las centrales de ciclo combinado, por ejemplo, requieren el 70% del gas y viene de Texas. Y yo lo comentaba porque así es, van a seguir trayendo el gas de Texas porque no tienen el principal suministro para autoabastecer sus centrales de ciclo combinado y poder seguir generando energía. Entonces, en realidad,
las inversiones que se han perdido, y lo decía el vicepresidente Santiago Krill, han sido en este momento, aún sin la reforma, nada más por la incertidumbre que generó, más de 3,000 millones de pesos. Entonces, creo que basta de engañar a los mexicanos. Después sacaron lo de litio, que es igual una inmensa toma de pelo. Ya en el 27 constitucional marca que los minerales que están en el suelo mexicano son de los mexicanos, pero bueno, es una gran toma de pelo para tratar de distraer a la gente en un momento en el que saben que por las mismas políticas públicas y económicas establecidas por el presidente López Obrador, el costo de la energía, el costo de la gasolina está incrementando y va a seguir incrementando. Si querían un pretexto con la reforma eléctrica, pues pueden tratar de usarlo, pero no creo que la gente se las compre. No creo que se los compre porque al final a los mexicanos, a las mexicanas, a los mexicanos lo que les interesa es que alguien les resuelva. Y el que anduvo, 18 años en campaña diciendo que lo podía hacer es él. Y nunca dijo acerca de una reforma porque sabe perfectamente que esta reforma no iba a poder solucionar absolutamente nada. Gracias, diputada. Vamos ahora con la doctora Jacqueline Valenzuela, directora de operaciones del Centro de Energía Renovable y Calidad Ambiental, CERCA. Doctora Valenzuela, ¿qué hubiera sucedido si se aprobara esta ley de la industria eléctrica tal y como estaba, sin moverle una sola coma? ¿Cuál hubiera sido la repercusión para nuestra entidad en materia ambiental, por ejemplo? Gracias. Pues ahora sí que como se mandó la iniciativa del presidente sin moverle ninguna sola coma, el tema hubiese sido que otra vez los usuarios y usuarias del sistema eléctrico, tanto nacional como de los sistemas aislados, nos seguimos quedando fuera. Esa es la realidad, no era una propuesta que apostaba por algún tipo de sistema de democratización de la energía. Ahorita en la reforma pues, de 2013 que sigue vigente, tenemos la figura de generación distribuida y es la única figura que realmente pudiese beneficiar a nosotros los usuarios para poder, por un lado, disminuir nuestra facturación, pero por otro lado también disminuir nuestras emisiones, ya que hay un gran sector de la población que sí está comprometida con esa parte. Entonces lo comento así porque a pesar de que la figura opera todavía, esa figura no fue parte de las reformas que se hicieron a la ley de la industria eléctrica en marzo de 2021, que ahorita gracias pues al dictamen de la Suprema Corte de decir que sí son constitucionales, esas reformas operan, van a operar, se van a revisar los contratos de autoabasto, la CFE va a crecer su operación hasta que llegue hasta el 54%, pero aquí en temas regionales, en nuestro sistema aislado, ni siquiera la figura de generación distribuida opera, porque desde el año 2018 tenemos un límite a la interconexión. Entonces, aquí lo que yo quiero decir como voz regional es que algún beneficio que pudiese tener la reforma de 2013, a nosotros como sistema aislado no nos ha tocado, y la iniciativa que también el presidente había enviado precisamente a la Cámara de Diputados tampoco venía un beneficio exclusivo para sistemas aislados o para mejorarlos para que nos quitaran esta barrera. ¿Qué sucedió en el proceso? El Parlamento abierto, en donde pudimos participar varios de estos sectores que no somos representados ni en la reforma del 2013 ni en la iniciativa de reforma que se envió, y que fue un espacio en donde sí se pudo escuchar estas voces de sectores históricamente marginados en temas eléctricos. Estoy hablando de zonas costeras, estoy hablando de pescadores, de agricultores, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, desde mi punto de vista, es donde la discusión debiese estar centrada, no estar centrada entre si los privados o un manejo estatista de un recurso que tiene impacto en la dignidad de las personas. Diputada, doctora Valenzuela, tenemos que hacer una pausa, es muy breve y regresamos con sus conclusiones respecto a todo esto. Muchísimas gracias por permanecer conectadas con nosotros. Volvemos. En la recta final, prácticamente de este ejercicio de comunicación
¿Cuáles serían sus conclusiones, diputada María José Gamboa, respecto a todo lo ocurrido en esta votación de la ley de la industria eléctrica allá en San Lázaro el pasado domingo? Bueno, pues como bien decía Jacqueline, hubo durante mucho tiempo se estuvieron haciendo los foros abiertos para que toda la gente tratara de externar sus distintas opiniones y sobre todo posiciones. Como decía, esto es algo que afecta a todos los sectores de la sociedad, no nada más la clase política, es a los que nos toca discutirlo y votarlo, pero la afectación es para todas las y los ciudadanos o el beneficio, que no es el caso. Yo soy miembro de la Comisión de Energía, lamentablemente ni una palabra de lo que sugirieron los expertos, no a quien se le ocurrió, los expertos, fue incluida, ni una sola palabra. Mientras sigamos en un país en el que se sigue apostando cada día más a un régimen que es muy parecido al dictatorial, ¿no? o que se enfoca hacia ese lado y que vamos viviendo de ocurrencia en ocurrencia. Ahorita se me ocurre esto, perdimos 3,000 millones de pesos en inversiones, ¿qué importa? No pasa nada. Ahorita se me ocurre otro aeropuerto que, por cierto, pasó Semana Santa y nadie ocupó, no importa, no pasa nada. Yo creo que al final van a proponer una tercera terminal, pero bueno, ese es otro tema. Y así, de ocurrencia en ocurrencia, vamos viviendo las y los mexicanos bajo un régimen que no solamente no acepta escuchar opiniones ajenas. No te digo de la parte opositora, ahí en el Parlamento Abierto, ahí pudieron haber escuchado a cualquier ciudadano o ciudadana de este pueblo sabio que llevan en el discurso, pero no en los hechos, ¿no? Que nada más les importan en el discurso, porque en los hechos siguen haciendo solamente lo que ellos consideran, sin tomar en cuenta a nadie más, olvidando que vivimos dentro de una democracia y olvidando que así como ellos tienen representados, también todos los demás diputados que somos de oposición estamos representando un sector de la sociedad que sabía al votar por nosotros por qué iba a votar, que iba a votar por una manera de tratar de poner un bloque o un freno a estas reformas constitucionales que no tienen sustento y que lejos, como decía el vicepresidente Krill, de ayudar en algo, pues le siguen apostando energías sucias, pero que además comprometían todos los acuerdos entre México, Estados Unidos y Canadá por el TEMEC, y que además de eso iban a generar muchísimos más problemas de los que ahorita tenemos, que no son pocos. Darle más dinero a Comisión Federal de Electricidad cuando ha demostrado que aún con competencia no tiene la capacidad de dar un servicio bueno, pues era obviamente nada más enriquecer a unos cuantos, porque por supuesto que también son una bola de corruptos. Y hay que decirlo, porque esa superioridad moral ya estuvo, nadie se las compra. Gracias por los comentarios, doctora Jacqueline Valenzuela. En menos de un minuto, solo para cerrar, tenemos que despedirnos. Aquí el tiempo aire está ya volando, la escuchamos. Así es, solamente decirle a la población que nosotros seguiremos insistiendo. Esto no se quedó aquí. Necesitamos una reforma constitucional que represente a todos los usuarios de los sistemas eléctricos, incluyendo los aislados, que disminuya tarifa, disminuya contaminación, nos haga competitivos e integre tecnologías no contaminantes. Gracias por el espacio. Al contrario, gracias a ustedes por aceptar esta invitación. Muy interesantes sus conceptos por demás. Gracias. Esto ha sido todo aquí en Al Cabo Noticias. Que tenga un extraordinario fin de semana. Cuídese mucho, maneje con paciencia, con precaución y a seguirnos cuidando. Adiós, Guillermo. Hasta luego, Ana Bárbara. Buen fin de semana.